Hola, buenas tardes con todos y todas. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar, agradecer y felicitar a todo el equipo del MAC con su director Hugo Calle, porque se niegan a dejar que esto de aquí baje, sino que cada día pelean por él, lo siguen sacando adelante y este congreso, este encuentro que estamos teniendo realmente es un ejemplo de resiliencia, de tesón y de amor a la institución y a la ciencia. Realmente pues me complace mucho estar aquí formando parte de este coloquio y quiero hablarles de una investigación que yo creo que ya va a tener algo como 40 años, ¿no? Cuando en el año 85 comencé a estudiar este indicador dentro del equipo de investigadores del Museo Real Alto, o sea, el sitio arqueológico del yacimiento arqueológico Real Alto. Y nos dimos cuenta pues que alguien estudió los fitolitos, alguien estudió los restos arqueobotánicos, alguien estudió la estructura de la vivienda, alguien estudió la cerámica y me asignaron a mí la figurina. Porque como artista que era, dijeron, esta de aquí sí le va a gustar este material. Y yo que pensaba no terminar graduándome de arqueóloga, terminé justamente por el amor que me dio y la identificación que me dio la figurina, porque no solamente es la arqueología, me ha encantado ir a Valentina como habla de su inserción con la comunidad. Estos restos arqueológicos, estos estudios nos sirven para el presente. Y en mi caso particular, realmente esta figurina me ayudó a ahondar en la condición social de la mujer contemporánea, comparándola justamente con lo que inferíamos de este neolítico, de esta fuerza de trabajo, de esta igualdad entre mujer y hombres, esta forma de hacer sociedad en la que todos somos necesarios. Entonces, realmente, eh, aquí estoy con esta investigación de larga data, de largo aliento, que desembocó en dos publicaciones y que ha desembocado justamente en esta maravilla de exposición de la figurina Valdivia aquí en el mar, que es cerrar el círculo justamente de cómo debe de ser una investigación que termina justamente no solamente publicada en un libro, sino difundida a través de los museos. O sea, este largo andar también dentro de los museos me dio la razón de ser de que son espacios en los que la comunidad, ¿no? La parte urbana, urbano-antropológico de arte contemporáneo, se tiene que juntar para dialogar, para desde la academia, con las necesidades puntuales de estudiantes, de investigadores, poder hacer del patrimonio un ente del cual nos apropiemos para nuestras necesidades actuales. Si ponen la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el problema que siempre me planteé fue que el estudio de la figurina es un vehículo para interpretar que una realidad social, en este caso, pues del neolítico baldío. Más bien a veces hablamos de formativo, más que de neolítico, pero vamos a poner que es una palabra más linda, más conocida. El conocimiento que proporciona las figurinas también debe darse desde la excavación, laboratorio, contextos, y ese era mi fundamento cuando recién entré a los museos. Pero ¿qué pasó? Que luego, en la catalogación, que tiene que, de hecho, tener interpretaciones, decodificaciones formales para poder interpretar un bien en sí mismo, se complementó esto de la colección museística con los contextos que tenemos a veces en el campo. Bien. Aquí pues hay una diapositiva que les muestra brevemente las figurinas guardadas en un repositorio muy bien adecuado, de una manera que favorece su conservación y también su utilización, que a veces tenemos las cosas en caja, de caja, y pues eso no permite que la gente se empodere realmente del patrimonio. Aquí no solamente tenemos estas cosas muy bien guardadas en la reserva, sino que además las tenemos sacadas digitalmente al público para que la gente pueda, desde que son estudiantes, puedan acceder a las descripciones, a las interpretaciones, a los estudios, a todo lo que el museo produce, ¿no? Y luego tenemos también
la base en estos sitios arqueológicos. O sea, no solamente tener colecciones y estar en función del coleccionismo de las cosas formales, sino partir de todos estos lugares, San Pablo, Real Alto, Inchandú, Bellavista, Valdivia, el sitio epónimo, el de 31, de la cual hay una muy buena colección aquí de Emilio Estrada. Y entonces de esa manera, conjugando las dos cosas, podemos nosotros hacer mayores estudios, ampliar las muestras, la siguiente. ¿No? Entonces, ¿cómo hemos enfocado también la figurina? Ayer hablamos, ahora de mañana ya ni me acuerdo con Diana que decía si era arte o no era arte, ¿no? Realmente yo parto de que la figurina es un arte prehispánico. ¿Por qué? Primero porque busca comunicar algo. Nosotros como artistas queremos decir algo, aunque no sea puntualmente a una persona o a otra. Nosotros queremos sacar nuestras cosas y decirnos y conocernos a través de ello y compartirlo con alguien. Entonces, aparte de eso, obviamente, tenemos que ver las maneras de decirlo, o sea, su calidad artística, su calidad en la técnica, sus formalidades, su ciencia de cómo se hace esto de acá. Realmente creo que en la figurina podemos encontrar todo eso y creo que esta cultura, la cultura, que es nuestro tema de estudio, debemos hacerlo como un fenómeno de comunicación, ¿no? Comunicación, viendo relaciones de producción, viendo modos de vida, porque todo esto, en definitiva, obedece a leyes semióticas que da la cultura material, ¿no? Entonces tenemos signos diversos y formas de combinación. Eso fue lo que ya me interesó, no solamente a partir de los contextos que ya más o menos sabíamos para el uso y función y para la cronología de la figurina, sino para ver desentrañar semióticamente la pieza, ¿no? Tenemos el caso de esta figurina que está en la diapositiva, que es del corte H, perdón, del sitio de 31, estamos hablando de Valdivia, la colección Estrada, y es interesante porque ahí tiene una linda nota contextual en donde vemos que está asociada con metate, conchas, cabezas de figurinas, pedazos, o sea, hay un contexto, y eso es piedras quemadas también color rojo, naranja, o sea, hay un contexto que habla sobre una posible función o uso de este resto arqueológico. La siguiente. Esto es una variedad que se presenta en las figuras tempranas de Real Alto y que la estoy viendo como parte de una comunicación no verbal, porque cada una dice algo diferente. Por lo menos a mí me lo dice. Eso es la primera cambio que hay de la figurina, del cual vamos a hablar más adelante. Sigamos. ¿Bajo qué marco teórico nosotros actuamos? Yo personalmente creo en un sistema tricategorial de interpretación, ¿no? A partir de la formación económica social, el modo de producción, a partir del modo de vida, del trabajo, y a partir de la cultura que se explica a través de la singularidad formal, como se expresan los contenidos fundamentales de la formación social. Esto lo vimos el día de ayer con el Mundo Aguilar también, lo explicó bastante ampliamente, creo que pues, no es necesario, seguimos adelante. Por otro lado, tenemos el análisis semiótico, ¿no? Esto nos permite, como ya les he dicho, decodificar los signos icónicos de la figurina, o sea, tener varias categorías para ver cómo se combinan entre sí. Y este signo nos va a hablar sobre una realidad ulterior, porque en definitiva no hablamos en sí de la figurina de ese resto, de esa pieza de colección, hablamos de cómo era esa sociedad, cómo estaba conformada. No estamos hablando de la cultura valdivia, estamos hablando de la sociedad valdivia, de gente que durante 2000 años estuvieron comprensándose a lo largo del Valle de Chaduy, y que creo que es importante que nosotros seamos conscientes para poder tener un ejemplo. Hablaba Valentina del fenómeno del niño, bueno, de la masividad de las albarradas. Realmente esas son las formas en cómo los antiguos paliaban estos efectos y que lamentablemente los modernos los estamos echando a perder y tenemos todas las desgracias que tenemos. Siguiente. Aquí es unas tomas de la exposición que está vigente todavía
Porque si como apunta Barcelona, Joan Barceló, un arqueólogo importante barcelonés, la construcción de teorías científicas atiende a buscar explicaciones para interpretar de forma concreta en ciertos procesos causales que afectan a la cultura material. Entonces, el materialismo histórico-cultural sería un método que investiga formas sociales y culturales como productos de las relaciones materiales. Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos en vitrinas colocadas la figurina, pero no solamente esas formas son exclusivas de la figurina, esas formas también se plasman en las vasijas, por ejemplo, de los diferentes tipos, los huecos, etcétera, de la cultura material. Aquí tenemos una fotografía de esta parte que tratamos de decirle a los usuarios cómo estos estratos que vemos en la Tierra, aquí están pues, muy resaltados, son pues, muy coloridos, pero en realidad pues, no son tan evidentes cuando están en un perfil arqueológico. Pero lo importante es la hipótesis de la investigación, que desde el comienzo atendió al cambio formal que se da en la figurina a lo largo de 2000 años, pero que se da conjuntamente con el tamaño de la casa, de la vivienda, de la unidad doméstica, la estructura del poblado y el patrón de asentamiento en todo el Valle de Chambú. Vamos a seguir más adelante diseccionando esto primero. Entonces, aquí tenemos los cambios formales de la figurina, las figurinas tempranas, media medio, al final. Tenemos primero un cambio formal desde esta dualidad fálico-femenina a figurinas exclusivamente masculinas y exclusivamente femeninas. Y esto será junto con el cambio del tamaño en la unidad doméstica en las fases 1 y 2B, ¿no? Coincidentemente, también hay otro fragmento que es un indicador importante y muy potente en el sitio Real Alto, que es esta figura del chamancito que le llamamos nosotros, que es un coquero con forma de una persona con tocado de jaguar, en que estaba inclusive con restos de carne. Esta nueva forma aparece junto con el cambio de la estructura del poblado, en las fases de 1B hasta las 4, ¿no? Y lo interesante que acuérdense de este indicador, porque como siempre me adelanto y después hay que repetir de nuevo, este indicador es importante para luego el sistema comparativo de colecciones, lo que se descubrió después aquí en la reserva. Y en el cambio formal tenemos otra asociación contextual entre este grupo que está modificando cabezas, ¿no? Con el cambio del patrón de asentamiento del Valle del Chambú, que estamos hablando de la fase 5 o 7 en Real Alto, que también en la fase 8 se ve pues, en San Lorenzo del Mar, ¿no? Todo esto coadyuva y refuerza entre sí la idea de que una mayor difusión de labores comenzó a darse en la sociedad valdivia. O sea, todo esto nos lleva a interpretar qué hacía la gente, cómo lo hacía y por qué lo hacía. De los estudios diversos, de los que se hacen en los repositorios, justamente ahora escuchamos a Daniel Rivas también, que estuvo aquí con nosotros de la época del 2020, ¿no? Haciendo su tesis de arqueología y que realmente estudió los cráneos. Y se encontró con cráneos, con deformaciones craneanas desde Valdivia 3. Aquí yo revisando con él, porque siempre nosotros lo hemos puesto la deformación craneana a partir de Valdivia 5. Pero me encontré, a partir de esta observación de Daniel, me encontré en mis mismas notas de campo, porque estos dibujitos son notas de campo, son dibujos de laboratorio, de las figurinas de tamaño natural, ¿no? También tienen escritas pues, sus particularidades. Pero en esta figurina, que está en fase 3, dice ligera verbulación craneoencefálica. Por eso ustedes ven este perfil, ¿no? Que tiene, ya no es pues el cráneo redondito, sino que está como aplanado y estaría un poquito cóncavo, ¿no? Sigamos. Entonces, en esta tesis que él está viendo la deformación craneal intencional, ¿no?
encuentro estas dos cabezas tratadas y estudiadas por mí, que sí es verdad que son de Valdivia 3 y que pudiera coincidir con estos atisbos, estos comienzos de deformaciones craneanas. Eventualmente en Valdivia 3 las figurinas no son generalmente así, pero las hay. Y coincide con estas deformaciones craneoencefálicas encontradas aquí en el mar. Esto de aquí, si bien no encuentran todavía el caso de Daniel un indicador como una jerarquía o organización social, también es materia de discusión. Este de aquí de otra figurina que vamos a ver más adelante, Jim Sackler, sí piensa que hay una emergencia de diferencia de labor. De hecho, hay diferencias de labores y probablemente una emergencia de ciertos grupos. A lo mejor nos puede dar una mayor ampliación de las cosas que están haciendo hasta ahora, pues debe estar mucho más interesante lo que ven, la interpretación. Pero en todo caso, yo sí creo que no por gusto las personas expresan en arte lo que expresan, y menos en esa época. En esa época todo va a indicar que son reglas semánticas que siguen para una metodología de construcción de la figurina. Digamos. Bueno, esto es un poco la secuencia de 7 fases en Real Alto, pero están en 8 fases, también complementadas con lo que tenemos en la reserva de San Lorenzo del Mate. Porque realmente es una comparación, una clasificación de esta cronología que se ha ido refinando desde el primer momento, que era Betty Neggers, Evans y Estrada, ¿no? Que denominaron primero estos 4 tipos de Palmar Plano, Hendido, Valdivia, ¿no? Hasta los estudios que salieron en Real Alto con cronologías de otro tipo, contextuales, de acuerdo a una excavación, estratigrafía natural, anteriormente el método Ford, que era estratigrafía artificial. Y entonces, esta comparación de fechas y de cómo se van dando, vemos una evolución desde esta figurina, que es prácticamente una piedrita recta, que he puesto esta de aquí, que es lítica, y he puesto la siguiente, que es fase 1, y que es cerámica en Valdivia, ¿no? Que más o menos tienen la misma cronología y coinciden con A y con AB del tipo de Meggers, Evans y Estrada. Tenemos esta, que es de Real Alto, estas de aquí son de Real Alto, y es el Palmar Hendido, que también es en la fase 2 con 2A, comenzar. Siguiente. Luego tenemos en este de acá es de la colección nuestra del MAC, pero esa está ya esgrafiada, ya es un palmar inciso, es en piedra. Y tenemos algo interesante. Generalmente, la de más abajo, que era Valdivia, tipo Valdivia, escrito por Meggers, Evans y Estrada, que era pues periodo B de la recurrencia de estos modelos. Pero Betsy Hill hace una segregación de los modelos que se estaban dando y dice que hay este tipo, que no todas son este rectángulo cuadrado importante, un gran peinado, sino que hay unas que son redondeadas, tipo hongo, y que les denominamos encapuchadas, ¿no? En español. Betsy Hill hace esta segregación y también habla de las experimentales, porque lo que sí se notó en el comienzo, en Real Alto, en fase 3, es que hay mucha diversidad de modelos. O sea, ninguno es igual a otro, chiquitas, grandotas, cuadradas, encapuchadas. Realmente es impresionante. Entonces, yo sí creo que ahí podemos ver una mayor eclosión del uso de este artefacto, que pues permite que haya muchas más, y no solamente que haya más cantidad, sino diferencias formales entre ellas, ¿no? Entonces, están representadas aquí estas experimentales, estas encapuchadas de Betsy Hill, y también está pues la típica de Real Alto, pero se correspondería con el periodo AC con mayor incidencia en el periodo B de Valdivia, que descubrieron Meggers, Evans y Estrada, que es la primera clasificación tipológica que se hace de este resto arqueológico. La siguiente. Acá pues otros ejemplos de figurinas tipo Valdivia, estamos hablando de 3B y de 3-4, hasta que aparece algo que no se había dicho antes, que es la nariz especialmente añadida. O sea, eran ojitos
boquita, pero no estaba puesta la nariz. Y aquí está la nariz especialmente agregada. Hay montones de desechos que salen, pues si se resalta primero el tocado, se ve la nariz agregada. Acá en la reserva también hay un sinnúmero de figurinas como tal que ha dado pie justamente para el uso de la tecnología de construcción. Esta de aquí, será que tenga encapuchada, le ambienté con nariz agregada, porque hay unas que son encapuchadas solamente, que son más tempranas, y hay las que son de Valdivia 4, porque no aparecen antes de Valdivia 4 según los contextos de Rialto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se hizo una comparación formal con la reserva de acá. Sigamos. En este caso, no, luego de la nariz agregada, luego vamos a tener las deformaciones craneanas en el Valdivia 5, en el Valdivia 6, ¿no? Todas estas de aquí, esta de aquí es de Real Alto, la de más abajo es de acá de la reserva. Y entonces, sigamos, vamos a desembocar en el formativo tardío, que es Valdivia 7 y 8. La Valdivia 7 es un resto arqueológico de Real Alto, que ya puede caer pues, en el tipo Buenavista, en Miguel Sebastián Estrada, de Valdivia 6. La de más abajo es un producto de una recolección superficial que tuvo el doctor Julio Marcos en Atahualpa, y es una figurina inédita, porque es, no sabíamos si catalogarla como zoomorfa o antropomorfa. O sea, para mí es una cosa antropomorfa con el vuelo chamánico, que obviamente ha variado de animal, como suelo decir yo, desde el jaguar hasta el águila pía. Porque ahí, desde Valdivia 7, de ahí entre el alto, podemos ver que ya los peinados no son tan grandes, son más unas capuchas pequeñas, y también la nariz es pronunciada y la barbilla se hunde. Entonces aparecen estas narices inmensas, que son, se las llama en el argot arqueológico, nariz de tipo de aguilantín. Sigamos. Esto es un poco las vitrinas de la exposición, donde se muestra la exposición, la intención de la exposición es mostrar los contenidos sociales que se han detectado y que están regidos por la ideología de la fertilidad propia de sociedades agrícolas. Entonces, esta es la forma de estructura social que estamos viendo, porque una sociedad agrícola aldeana necesita que las personas se reproduzcan, que haya mayor fuerza de trabajo, y entonces hay este ritual que comienza a surgir alrededor de la concha de las lluvias, la agricultura y, por supuesto, estos elementos materiales. Sigamos. Bueno, en esta primera publicación, producto de la tesis de arqueología de la licenciatura, sigamos, vamos a hablar del primer uso, de la primera cronología y uso y función de las figurinas. Esto es sitio Real Alto, ¿no? Una cosa somera, porque he cogido 2 o 3 cosas importantes para no hacerme eterna, que de por sí hablo mucho, pero en todo caso, estas figurinas tienen pues su estructura, de donde salieron son domésticas, las de arriba, y la de abajo es de una estructura de enterramiento ceremonial. Perdón, es trinchera, es el contexto doméstico, pero es un enterramiento. Entonces, eso es interesante, que hay enterramientos en casas, en viviendas, y hay enterramientos en una estructura aparte, que es la casa, la vivienda ceremonial. Estas son todas 3B, siguiente. Y ven, ponme el anterior. Ven la que está en la mitad, este diseño más o menos como el maíz, sobre todo en la parte posterior. O sea, es increíble. Yo me acuerdo cuando descubrí esto de aquí, lo llamé a Jorge y le dije, oye, esto aquí está representando la espiga de maíz. Y me dice, noticias. ¿Qué noticias? No lo había dicho de entrada, ¿no? Pero en todo caso, es interesante ver cómo estos signos, estas líneas siguen esta forma, ¿no? Que hacen referencia pues, a productos agrícolas. Siguiente. En este caso, tenemos estas figurinas fase 4,
que son de un contexto ceremonial, son 4 porque tienen nariz especialmente agregada y porque también sus contextos son Valdivia 4. Es un enterramiento en la estructura 7, que es el osario, o sea, es un enterramiento ceremonial. Y el acabado realmente es precioso. Tiene un lindo acabado, son cascos, una bonita espectacularista muy bien pulida, sobre todo la femenina. Sigamos. En cuanto a la función de la figurina, tenemos algunas analogías etnográficas que lo ha hecho desde la época de Bill Seidler con los Shuar, y podemos decir y concluir también en esta analogía etnográfica que son herramientas chamanísticas de curanderismo, también son ofrendas votivas, ¿no? Ponen los enterramientos, lo que nos encontramos en la trinchera de pared, y entonces todo esto está en el marco de la ideología de la fertilidad. Más adelante, pues, bueno, someramente les digo desde ya que de la extrema izquierda, para acá, está en área masculina, la otra es la típica figurina temprana, un indicador de la fase de la figurina cefálico-femenina, y que estas dos, las demás allá, son de enterramientos, ¿no? Un enterramiento es doméstico, que son estos ojos grandes, horadados con la boca, y eso sí no se ha encontrado, por lo menos yo no lo he encontrado en otros contextos que no sean enterramientos, ¿no? O sea, ese modelo no hay en ningún otro contexto, ¿no? O sea, que podemos decir que es un modelo típico de enterramiento, que es doméstico, y la otra es un enterramiento de un infante, un preadolescente, que está en el centro ceremonial, lo cual es motivo también de cuestionamiento para saber que más adelante vuelve a aparecer, digamos. Entonces, la iconografía, ¿no? Por otro lado, la iconografía que hacemos en los museos, en los repositorios museísticos, con piezas con y sin contextos asociados, también es una herramienta también de recuperación y potenciación del patrimonio cultural dentro de repositorios museísticos. Con eso se permitió ampliar nuestra investigación, observando recurrencias formales entre los objetos culturales. Entonces se da en 2 vías. Por un lado, favorece la investigación porque me permite a mí ampliar la muestra, pero por otro lado, en los museos tenemos catalogaciones decentes que realmente le den conocimiento a quien va a venir después del investigador. Entonces encuentran con catalogaciones que hay diferencias que podemos estar de acuerdo o no más adelante, pero todo eso ahí debe ser enriquecido con publicaciones inclusive, ya lo verán más adelante también, para que el repositorio sea más rico en información. Sigamos. Este es el caso más ejemplar de las figurinas que he encontrado en el repositorio. Estuvimos a punto de que sea el icono de la exposición, porque tiene varias cualidades que hace una interpretación formal mucho más rica. Por ejemplo, ¿no? El peinado es de forma fálica. Es una mujer embarazada, pero aparte tiene los 2 sexos expertamente expuestos. Por supuesto, los senos no son tan grandes porque eso pasa con todas las mujeres embarazadas que tienen los senos más pequeños porque casi que se juntan con la barriga, pero esta particularmente tiene los senos más pronunciados, ¿no? Está de color rojo, que es el color de la sangre, que por analogías también se ve porque es un color muy utilizado en el marco de esta ideología. Y algo que no lo escribí, pero que también tiene, es que está sin brazos. O sea, tiene carencia de brazos, que en los estudios que hay del Paleolítico, se dice, hay estudios que afirman que las mujeres o los hombres que no tienen brazos, quiere decir que están desligados del proceso directo de la producción. Bien puede ser, en todo caso, pues el rol del indicador, del chamán, con la oración en la cabeza, con restos de cal, también es el ejemplo de una figurina que está desligado del rol directo de la producción agrícola. Que tienen otra función dentro de la sociedad, es la emergencia de labores distintas en una sociedad que empieza a ser más compleja. Sigamos. Entonces, el objetivo
¿no? Explicar los procesos sociales mediante análisis. Pero mediante el análisis de figurinas provenientes de las investigaciones científicas, de acuerdo con textos arqueológicos, y también de la utilización del método iconográfico de colecciones museísticas para decodificar justamente la forma-función del resto arqueológico. Sigamos. Entonces, las preguntas que se han venido dando a lo largo de estos 40 años es, ¿cuál es la intencionalidad detrás de la manufactura de estos fragmentos, de estos artefactos? ¿No? ¿Cuál es la función y uso de este resto? ¿Para qué son hechos? ¿Por qué los hacen las personas? Y también si hay alguna relación entre formas y diseños y contextos asociados. Por ejemplo, la figurina que está con los ojos redondos en la boca, hay una relación directa entre esa forma y ese contextos asociados a un enterramiento, digamos. Ahora, dar esta metodología no es así nomás porque me parece que es parecido y entonces volvió el platillo volador. O sea, tenemos que hacer una delimitación espacial. Tenemos siglos, nichos arqueológicos, nichos ambientales similares. Estamos hablando de este caso de la costa hasta Manabí y hacia abajo. Entonces tenemos aquí delimitados sitios desde Valdivia, Real Alto, bueno, Buenavista, San Pablo, San Bellavista, que tienen más o menos las mismas características formales y también la forma en que están ubicados y asociados. Sigamos. Para esto, entonces, decidí hacer un catálogo más completo, que no simplemente sea una ficha de museo que describa someramente el bien, sus medidas, su nombre y quizás 2 o 3 líneas de alguna cosa, sino que se permita crecer en conocimientos, en el estudio de estos materiales. Hay una sinfín de investigadores que pasan por acá y creo que es importante que vayan enriqueciendo también los repositorios, y además que es una responsabilidad también del museo dejar registro de las personas y de los criterios de las personas que pasan por aquí. Entonces, tenemos primero una identificación del objeto arqueológico, ¿no? Hacemos más hincapié en características morfológicas y tecnológicas, describimos, analizamos e interpretamos datos de investigación en contextos asociados, si los hay, el estado de conservación, obvio, siempre eso de ahí es básico en los museos. Hay un registro de publicaciones y unas actividades de difusión en las que el bien puede haber sido incluido. Por ejemplo, las figurinas que están aquí en mi exposición, o que han sido citadas en otras exposiciones que se han hecho pequeñas, está citado donde pueden encontrar esa información en la exposición. Bueno, este es el resultado de la maestría y del estudio comparativo de mezclar, de juntar contextos con detalles iconográficos. Vamos a ver entonces esa comparación que ha sucedido. Sigamos. Tenemos aquí a la izquierda una figurina, el típico palmar hendido, ¿no? Con otra figurina que está en el repositorio de la colección Estrada y que está publicada en el año 65 por estos autores, con la colección, con el Smithsonian Institution, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos asociar formalmente, contextualmente, porque ver cómo se van difundiendo los criterios que se van usando para continuar con la metodología de investigación. Siguiente. Esta también es una figurina de la estructura doméstica, estructura 20. Esta es Valdivia 3, pero creemos que es un anticuarismo que deben de haber tenido, así como nosotros en nuestras casas tenemos ahorita figuritas y tenemos arte colonial y esta cosa, pues lo mismo debe haber pasado, porque esto obedece a un modelo anterior, pero está encontrado en una estructura de Valdivia 3. Y muy similar también a la figurina del periodo B del método estratigráfico artificial de 31 de Betty Meggers, Evans y Estrada.
Tenemos también esta figurina que es icónica del sitio Real Alto, que no tiene pues tocado, sino que un peinado grande, la cabeza, la cara chiquita, el cuello muy largo, muy estilizada, que tiene pues una gran parecido con la que tenemos aquí en el mapa, ¿no? Más o menos, a grosso modo. Ahora estoy aquí con esta sociedad cerámica, restos óseos y lítica, y hay toda una descripción, igual que acá. También describimos iconográficamente la pieza y eso debe de constar en el catálogo. O sea, de hecho consta, lo pueden ver en el digital. Esta figurina de Real Alto, la de arriba, está combinando el peinado con diferentes acabados, diferente coloración, igual que la de abajo, ¿no? Hay una ligera diferenciación en el cuello, pero bueno, en todo caso tenemos con relación al tocado, un tocado combinado. Y estamos hablando de una Valdivia fase 3, por lo cual nosotros podemos inferir que esta figurina debe andar más o menos por esa ubicación temporal, digamos. Y este es el famoso personaje con un rol social diferente, ¿no? Que en este método comparativo de colecciones encontramos que esta figurina que está puesto en trinchera C, pero que está al final de la trinchera B, que es ceremonial, que dijimos que es más ceremonial que doméstica, ¿no? Pues yo la catalogué como masculina, porque obviamente el torso era como pectorales grandes y pues decidí que era masculina. Pero luego en el repositorio encontré algunas similares con estos tocados en forma de jaguar, pero que eran mujeres embarazadas. Entonces, evidentemente, ahí sí no hay discusión de que si es vulva pronunciada o qué. O sea, eso era una mujer porque estaba embarazada, digamos. Y el caso icónico, que también está en la exposición, la pueden observar, es esta figurina. Entonces ahí me doy cuenta de que estos senos no son pronunciados. Entonces, si la partimos de esta figurina hasta acá, hasta la mitad del torso superior, obviamente no parecen senos, sino que parece que fueran unos pectorales grandes. Entonces, realmente creo ahora inferir que esta otra figurina era femenina, porque aquí las que tenemos, todas con estos tocados, son femeninas. O sea, se abre la pregunta. Digamos. Estas figurinas son con la nariz agregada, que ya hablamos anteriormente, pero que son interesantes porque están en contexto ceremonial cerrado, que es la Casa de los Ares, que ya lo dije anteriormente, y que está asociado a huesos humanos quemados, ¿no? Empezamos a inferir costumbres de enterramiento, de primarios, secundarios, etcétera, digamos, de los cuales las figurinas son ofrendas votivas, eventualmente. Ahora, en esta forma fálica femenina, tenemos, por ejemplo, en esta fase 4, una modelo que tiene nariz agregada, la de acá, de este extremo. Sin embargo, en la de acá es la misma forma, pero sin nariz agregado, y coincide con fase 3. Esto lo dice el contexto de Real Alto, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la asociación con variables fálicas con nariz y nariz que hay en el repositorio. Sigamos. Cuanto a las deformaciones craneoencefálicas, tenemos en la parte superior una cabeza de figurina, es fase 6, similar a esta figurina del repositorio, ¿no? Arriba la asociación contextual está con restos de lítica, con conchas, con cerámica. ¿Ya me quiere explicar? Bueno, y finalmente tenemos esta fase 7, que son las deformaciones mucho más pronunciadas, ya con la barbilla afinada, con una gran nariz, que ya estamos con el águila arpía, ¿no? Está esta figurina asociada a restos de basuras en superficie, en el sitio Real Alto, y tenemos pues el tipo Buenavista hacia Chacras,
igual que la cabeza de la derecha, que es del repositorio del MAC. Sigamos. Esta de aquí es de Valdivia 8, que hay una gran cantidad aquí en el repositorio, pero este es el sitio de San Lorenzo del Mate, excavado por Johnny Staller hace muchos años, y realmente es interesante ver prácticamente otra forma. O sea, si vemos las primeras formas, ni hablemos de las tablitas fálico-femeninas, hablemos de las hombres y mujeres con los peinados, los grandes tocados, y vemos esta, estamos hablando prácticamente de dos sociedades diferentes. Estamos hablando de 2000 años, y 2000 años es lo que tenemos nosotros de cultura judeocristiana, y no nos parecemos en nada a los del siglo XV, a los del siglo VII, a los del siglo de ahora. O sea, realmente hemos pasado una gran transición en modas, en formas corporales, en conductas sociales, en el tipo de distribución urbana. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan, como yo lo hice, fue situarme como ser humano en una región donde otras personas nos precedieron y tuvieron los mismos climas, los mismos problemas para relacionarse, para sobrevivir, para trabajar, para mejorar. Y entonces de esa manera la arqueología se vuelve constructiva socialmente hablando. Sigamos. Ahora, ¿cómo se conocen las figurinas? La idiosincrasia popular. Las figurinas todas son mujeres, hablamos del patriarcado, son mujeres voluptuosas. Sí y no. O sea, ya con esta muestra ampliada y con esta decodificación de las formas, pude ver que, por ejemplo, sí, hay figurinas con senos en el 79, casi 80% de la muestra, porque hay hombres, mujeres, pero hay unas. Pero hay senos grandes en el 26% y hay senos pequeños en el 22%. Entonces, eso no es un rasgo de voluptuosidad. O sea, el 26 contra el 22%, ¿no? Los tocados sí son importantes en relación al rostro en Valdivia temprano y medio. Esos sí son todos grandes. Sigamos. Por otro lado, tenemos actitudes, posiciones, ¿no? Y tenemos si son mujeres o si son hombres, o sea, si son masculino y femenino. La mayor representación efectivamente es género femenino. ¿No? Las personas que son mujeres está bien, estamos hablando de un 91.45%, con un menor porcentaje de representaciones masculinas. Estamos hablando de un 8.54%, ¿no? O sea, un 10%, a grosso modo, de la muestra son masculinos. Y en cuanto a la posición corporal, sí, realmente el 83% es hierárquica, o sea, es rígida, ¿no? Esto sugiere criterios de un mayor apego a las reglas formales en la construcción de la figurina. O sea, no es que cada artista viene y se expresa como nosotros nos expresamos hoy en día. Están siguiendo reglas formales porque se constituye una mediadora entre la cultura material y el sistema ideológico. Es como en el arte colonial, hacer un cáliz, tiene que tener determinada forma para el ritual de la iglesia. En los santos, el uno tiene la azucena, el otro tiene las rosas. Es un lenguaje, una comunicación visual para enseñar la ideología dominante. Entonces, para mí es muy interesante comparar el arte colonial religioso que tenemos aquí en el Ecuador con este tipo de arte que también se está dando de una forma, de una manera formal, ¿no? Digamos. Otra cosa interesante de las figurinas es que no todas son paraditas y rígidas, sino que hay unas que son sentadas. Hay paradas y hay sentadas, las excelentes. Pero también aquí es interesante la analogía etnográfica con los Ashuar, que la gente cuando tiene una reunión se siente en el suelo, pero el que está liderando la reunión en un momento determinado se sienta en bancos tallados en madera, similares a estos que son reducciones de cerámica, ¿no? Entonces, tenemos en Real Arte, en los dibujos allá, que están en un enterramiento doméstico, ¿no? Y entonces están asociados a restos de Valdivia 3, versus esta que encontré en la colección, que no tenían una ubicación formal,
pero que más o menos nosotros podemos decir el significado de esta existencia de estos elementos. Ahora, entre estas representaciones es una gran minoría, estamos hablando de menos del 10%, pero es que también en las cosas rituales y cotidianas, entre las cosas rituales y cotidianas, nosotros mucho menor cantidad hay en lo ritual, pero eso no lo hace menos significativo. O sea, el hecho de que exista una es que ya hay esa costumbre de alguna manera, que sea más popular o menos popular, más necesario o menos necesario, es otro cantar. Sigamos. Bueno, entonces aquí también les pongo unas fotografías de las figurinas embarazadas, porque esto sí es también una gran minoría, pero es una muestra cualitativa de la gran cantidad de mujeres embarazadas y por lo general con este tipo de tocados importantes. Sigamos. Esto de acá es lo que les decía sobre los enterramientos en el que Jim Zeitler hace la inferencia de que si acaso esta figurina con el rostro expresamente borrado no es el significado de una emergencia de rasgos hereditarios, porque esta figurina está asociada a un enterramiento de un preadolescente. Entonces, ¿qué méritos había hecho el niño? O sea, realmente puede ser una emergencia de rasgos hereditarios, ¿no? Y desde allá tenemos también la del extremo derecho, tenemos también que está asociada a entierro de infante. Entonces, sigamos, dejo con la pregunta, digamos. Estos son unos modelos que me encontré tanto en el lado izquierdo, como en el repositorio del MAP, que tienen claramente diferenciada los ojos y que son una gran minoría también, porque no hay muchas, pero en todo caso son diferentes y yo creo que deben estar asociadas a entrenamientos también, como es el caso de la. La siguiente. Entonces, más o menos hemos visto un tránsito de una sociedad que cambia en su estructura, en sus relaciones sociales, de trabajo y en su cultura, desde el jaguar hasta el águila azul. Digamos, como conclusión, ¿no? De este pensamiento conceptual están estas actividades de manufactura y uso de la figurina que se enmarcan intencionalmente dentro de una ideología predominante, que es la ideología de la fertilidad. ¿De qué sociedad? Es tipo agroalfarero, ¿no? Eso es una cualidad importante dentro de nuestro formativo, que la revolución no solamente se la vio desde el orden de agricultura, sino desde el orden también de la emergencia de la cerámica al mismo tiempo. Y luego que las figurinas son herramientas de curanderismo. Se las encuentra despechadas mayormente en fogón, fraccionadas, fragmentadas, y entonces nosotros podemos decir que estas figurinas fueron usadas y luego desechadas, porque están en un lugar de uso y desecho. También tenemos en áreas tanto femeninas como masculinas. Mostré la que tenía la rumba de delantal, que justamente está en un área masculina y que simplemente es un estéreo, porque yo no sé por qué, pero está ahí, ¿no? Y luego pues estamos hablando de ofrendas votivas en enterramientos tanto domésticos como ceremoniales. Entonces, con esto, un bizcocho, siempre todo Madrid hasta mañana a las 8.